Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Flowers Don't Growl o Las flores no gruñen. Un día entré a TikTok como usualmente lo hago y me crucé con esta historia. Una semana después tenía decenas de notificaciones de gente etiquetándome en esos videos, así que decidí que tenía que contar lo que había pasado porque además es realmente interesante. Y sí, es un caso resuelto. Lo que les voy a contar podría tranquilamente ser el plot de una película de terror, pero le pasó a gente en la realidad. Esta es una historia real. Durante las siguientes semanas probablemente vean más videos sobre este tema porque se está haciendo cada vez más viral. Si quieren seguir las actualizaciones sobre las vidas de las personas involucradas, les voy a dejar abajo en la descripción la cuenta de TikTok para que vayan a ver. La persona que cuenta esta experiencia va a sacar un libro. Por lo tanto, recién cuando salga probablemente tengamos la historia de su vida y todo lo demás. Por ahora solamente sabemos lo que sucedió el día de los hechos y tenemos la cantidad de videos y fotos que Taylor sacó. Una de las cosas más interesantes sobre este caso justamente es el hecho de que tengamos tanto material audiovisual. Nos permite ver el contexto de lo que estaba pasando y ponernos un poco más dentro de la historia. Así que bueno, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El 29 de abril del 2019 es cuando todo esto comienza. Nos centramos en Taylor, la mujer que subió los videos y quien estaba por disfrutar un lindo día en un parque de camping junto a su entonces novio. La mini aventura que esperaban tener duraría 3 días en total. En ese tiempo Taylor pensó que su novio se le iba a proponer, razón por la cual decidió grabar absolutamente todo y sacar fotos a cada cosa que veía, lo que más tarde nos permitiría a nosotros ver todo esto. El lugar era Falls Creek, en Tennessee, Estados Unidos. Fall Creek Falls State Resort Park es un parque estatal en los condados de Van Buren y Bledsoe. Tiene más de 110 kilómetros cuadrados y se centra en la parte superior de Cane Creek Gorge, un área conocida por sus formaciones geológicas únicas y estas geniales cascadas que pueden ver ahora. La atracción principal es Fall Creek Falls. Tiene 78 metros y es la cascada de caída libre más alta al este del río Mississippi. Como pueden ver, es un fantástico lugar para pasar unos días. En ese momento, Taylor además estaba embarazada de 5 meses. El paisaje ahí es hermoso, así que hicieron caminatas, dieron paseos, comieron y se ubicaron en uno de los espacios para acampar. Durante el trayecto, Taylor recolectaba flores y las guardaba como recuerdo. Tengan en cuenta estas flores. El primer día que estuvieron ahí fue totalmente normal. El problema se dio el siguiente día. No había mucha gente en general ese día por la baja temporada. Tenían apenas 5 personas alrededor por la zona donde acampaban. Pero durante la noche eran los únicos que quedaban en el área en el cual se encontraban. Esa segunda noche estaban preparándose para ir a dormir cuando escuchan lo que parecía ser un accidente de auto. Por supuesto que al escuchar eso pensaron que podría haber heridos y decidieron salir de la carpa para ir a ayudar. La policía llegó después que ellos y resultó no ser algo demasiado grave. Era una situación de un hombre manejando borracho, pero no había heridos. Después de confirmar que la situación estaba bien, decidieron comenzar a volver hacia su campamento. Fue en ese instante que a Taylor le dan ganas de ir al baño, así que comienzan a buscar un lugar. El único baño en todo ese recinto que estaba funcionando en ese momento es este de acá. Cuando ya estaban en el baño después de hacer sus cosas, se encontraban Taylor y su novio viéndola de frente. Todo era normal hasta ahí, estaban solos, estaban en el baño a punto de volver. Excepto que de repente comienzan a ver una linterna a lo lejos. Era en realidad un hombre que se acercaba corriendo a toda velocidad y hacía que la linterna se moviera para todas partes. Al principio pensaron que por la forma en que corría se iba a lastimar o algo, pero no sucedió nada raro. Pensaron que tal vez simplemente quería ir al baño, por lo cual se corrieron de su camino. Pero de pronto paró enfrente de ellos a una distancia prudente
y comenzó a hablarles. Hacer conversación no sería nada raro en un camping, pero la situación en sí era extraña. Primero que nada, corrió hasta ahí y en ningún momento entró a usar el baño. Era como si se hubiese acercado simplemente para hablarles. Y no de nada especial. Se acercó a este lugar remoto donde lo único que había era el baño. Pero bueno, hasta ese punto podía ser simplemente una persona muy sociable. En el momento en que este hombre desconocido corrió hacia ella, a Taylor le dio una muy mala sensación en la panza. Le daban náuseas. Claramente estaba preocupada y tenía sus razones, las cuales todavía no conocía. Pero ella pensaba que se trataba de su embarazo y que simplemente estaba teniendo náuseas por el bebé. Otra cosa que percibió como extraña era que les comenzó a preguntar cuándo se iban, pero después adivinó que se iban al siguiente día. Cuando a ese parque la gente va a quedarse varios días, 3, 4, 5, incluso podría ser 2 semanas, 3 semanas, por lo tanto no es algo muy fácil de adivinar. Esto podía significar dos cosas: que realmente había adivinado o que había visto la lista de las personas dentro del parque y cuántos días se quedaban. Es decir, había ido a buscar esa lista a propósito para ver quiénes estaban ahí y buscar a la pareja que se encontraba por 3 días en la zona. Pero lo que peor le sonaba era que poco a poco, mientras hacía preguntas, él iba dando un paso más cerca. Su novio, Chris, ni siquiera estaba preocupado, conversaba normalmente hasta ese punto. Pero algo raro pasa en el medio de esa conversación. Estaban hablando de acampar y del accidente de auto. Entonces este hombre contesta: sí, estoy acostumbrado. Pero no especifica a qué. Le preguntan a qué estaba acostumbrado y simplemente contesta sí. Chris le pregunta entonces qué hacía para vivir, para conversar un poco más. El extraño hombre le dice que viajaba, simplemente eso, que viajaba mucho, que estaba en ese tipo de lugares a menudo, lo cual después veremos que es verdad. Para ese momento entonces Taylor comienza a poner excusas para irse y le dice que le había indicado a la policía dónde estarían acampando por si necesitaban hablar más acerca del accidente de auto que había sucedido, queriendo implicar que había gente cerca buscándolos. Chris la mira como preguntándose qué pasaba, porque eso de decirle a la policía dónde iban a estar era una mentira. El hombre hace un paso más hacia adelante e intenta seguir con la conversación como si nada hubiese pasado, preguntándoles de vuelta que cuando se iban y haciendo charla acerca del conductor borracho. Mientras ellos intentaban irse, él seguía haciendo pasos hacia la pareja. Este hombre en un momento tenía su linterna apuntándoles a la cara y la otra mano la tenía en su buzo dentro de un bolsillo. Ellos siguen intentando irse e incluso tratan de convencerlo de que hay policías cerca, tratando de evitar cualquier locura que estuviese en su cabeza en ese momento. Entonces el hombre comienza a hablarles de nuevo, mirando un poco más a Taylor. Y dice: sí, lo del accidente me dejó pensando que en la mañana mientras caminaba vi estas flores y paré porque eran tan hermosas. Ahí fue cuando escuché un gruñido muy profundo y me asustó. La historia no estaba teniendo mucho sentido, como se habrán dado cuenta. La pareja se miró como diciendo: ¿qué le pasa? En ese momento Taylor ya estaba muy asustada y no sabía qué iba a pasar. No pudo siquiera intentar describir la sonrisa que este hombre hacía mientras contaba esa historia que no tenía nada de sentido. Pero el hombre siguió. Me hace pensar, ¿saben?, que nunca sabes cuál será tu último día. Fue ahí cuando Taylor notó que el hombre estaba tocando algo en su bolsillo y que ese algo parecía un cuchillo. Poco a poco fueron dando pasos hacia atrás mientras él daba pasos hacia adelante hasta que finalmente decidieron salir corriendo, guiados más bien por Taylor. Chris todavía no entendía qué estaba pasando y ella no podía procesar bien por qué estaba huyendo, pero había muchas cosas mal con ese hombre. Mientras corría con Chris, le dijo que la historia no tenía nada de sentido y que las flores no gruñen, que es el nombre que eligió para la cuenta de TikTok en la cual cuenta su historia. Se ha debatido bastante sobre qué quiso decir este hombre, y hay quienes piensan que simplemente estaba muy loco o que quería decir que él mismo era el animal que gruñía y que debían estar muy asustados. Otra cosa que se dieron cuenta más tarde es que ese hombre parecía decir durante la conversación que los había estado siguiendo. Mencionaba cosas que solamente podía saber de haberlos tenido cerca, como por ejemplo lo rápido que corrían, porque los había visto correr hasta el lugar del accidente, pero ellos nunca lo habían notado. Lo que quiere decir que de no ser por el accidente de auto, ellos se habrían quedado en la carpa
y este hombre hubiese llegado con la pareja ya dormida. Acá, como pueden ver, Taylor nos dejó el mapa entero de dónde estaban. La línea naranja que pueden ver ahí es el camino que tomaron hacia el baño, y justamente lo que está marcado al final es el baño donde ellos estaban. El círculo rojo es donde ellos acampaban, y el camino negro es por donde ellos corrieron para ir hacia donde estaba el auto. Ahí es donde Christopher estaba esperándola para que saliera del baño, y también donde ambos se encontraron una vez que Taylor terminó. Esa línea verde indica desde dónde comenzó a correr este hombre hasta encontrarlos. Siguiendo con la historia, este hombre se echa a correr detrás de ellos y Taylor nos dice lo siguiente: él ni siquiera lo dudó. Tampoco dice una palabra más incluso después de que comenzó la persecución. Comenzó a correr detrás de nosotros inmediatamente con la linterna encendida. Seguimos viéndola pasar sobre nosotros y delinear nuestras sombras. Nunca sacaré eso de mi cabeza. Acá es donde decidimos cortar el camino de regreso a la maleza. Él se quedó en el camino y juro que nos salvó la vida porque trató de cortarnos el paso. Ten en cuenta que tenía la misma sonrisa espeluznante todo ese tiempo. Y nos muestra donde ellos se separan del camino. En ese momento decidimos no dejar de correr hasta llegar a donde sucedió el accidente. Y rezamos para poder hacerlo mientras permanecemos en silencio. Nos mantuvimos fuera de la carretera corriendo por la maleza hasta que llegamos a la policía, que todavía estaban allí y tomaron medidas de inmediato. Cuando llegaron con la policía, ellos inmediatamente fueron a buscarlo a pie para arrestarlo, mientras la pareja se quedaba con otro policía para hacer el reporte de los hechos. Esa noche ellos no lograron encontrarlo y, acompañados por la policía, la pareja se tuvo que ir a buscar sus cosas para simplemente volver a su casa. A la mañana siguiente llamaron al campamento para preguntar algunas cosas y resulta que un hombre solo, él solo, había alquilado un espacio en la X que ven ahí para acampar, pero que se había ido temprano dejando 2 semanas pagas. No supieron nada más de él, nombre, edad, nada. Poco es decir que les arruinó el viaje, y ante todo esto, Taylor se preguntó por qué elegiría una referencia a las flores como parte de la historia macabra que les contó. Ella había estado todo el viaje tomándolas y guardándolas como recuerdo. ¿Acaso la había visto recolectarlas? ¿La espiaba desde entonces o solo fue una referencia que volvió los recuerdos lindos aún peor? De hecho, durante mucho tiempo ya no pudo ver las fotos del viaje porque cada vez que intentaba mirarlas, no paraba de preguntarse si estaba en alguna parte este hombre, si los había estado espiando desde que llegaron al lugar. No paraba de buscarlo en las fotos. Y algunos dirán, bueno, no les pasó nada. ¿Cómo pueden saber que ese hombre realmente era malo? Digo esto para quienes, incluso después de que dije que los estaba persiguiendo mientras sonreía, no crean que haya sido para tanto. Fue gracias a TikTok que Taylor pudo identificar al atacante cuando una chica le envió unas noticias con alguien que podía ser esta persona. El 13 de marzo del 2019, Oxygen, un sitio muy famoso de crímenes, dio a conocer este artículo que habla de un hombre que había atacado a una pareja que iba caminando por la montaña. Ellos fueron atacados en abril y este hombre intentó hacer exactamente lo mismo en mayo de ese año. La noticia leía: un excursionista que aparentemente es conocido en parte del Sendero de los Apalaches como el Soberano está acusado de atacar a otros 2 excursionistas con un machete, uno de ellos fatalmente. James L. Jordan, de 30 años, de West Yarmouth, Massachusetts, fue arrestado la madrugada del sábado por el mortal ataque con machete, que tuvo lugar en la sección Appalachian Trail del condado de Wythe, Virginia. Aunque gravemente herida, la mujer sobrevivió al ataque después de huir y pedir ayuda a otros excursionistas. El hombre no sobrevivió. Aunque no está claro por qué Jordan supuestamente atacó a los 2, se dijo que este hombre también asustó a otros excursionistas apenas unas horas antes, acercándose a ellos en sus tiendas de campaña en medio de la noche. Supuestamente amenazó a un grupo de 4 mientras estaba acompañado por un perro. También fue arrestado en abril por amenazar a excursionistas en Appalachian Trail en Tennessee, donde fue declarado culpable de suplantación de identidad criminal,
posesión de una sustancia e intoxicación pública. En ese momento fue puesto en libertad condicional y se le ordenó pagar multas. Jordan ha sido acusado de un cargo de asesinato y un cargo de agresión con la intención de asesinar por lo que hizo en esa ocasión. Los investigadores estaban rastreando en busca de otras personas, de otras posibles víctimas que él hubiese tenido. Y a propósito, el machete que usó en esa instancia tenía 50 centímetros de largo. Se puede decir que después de lo que pasó con Taylor, buscó un arma un poco diferente y tal vez más letal. En el 2021 se dio a conocer que este hombre será internado en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento y que no será dejado en libertad otra vez hasta que deje de ser peligroso para el resto de la gente. Un hombre llamado Ronnie Sánchez, una mujer no identificada, otro hombre y una mujer llamada Kirby Morrill estaban en proceso de empacar su campamento cuando Jordan llegó a atacarlos. El hombre y la mujer huyeron al bosque y Jordan los persiguió, pero no los atrapó. Luego Jordan regresó al campamento y apuñaló repetidas veces a Sánchez mientras Kirby intentaba huir, pero Jordan la persiguió y la apuñaló en la cara. Ella cuenta que se tiró al piso y fingió estar muerta, lo que hizo que Jordan por fin se fuera. Las autoridades locales dijeron que Sánchez había logrado enviar una señal de emergencia desde su teléfono, pero que cuando los agentes llegaron, él ya estaba muerto, con un cuchillo cerca del cuerpo. A poca distancia encontraron también a Jordan con ropa ensangrentada. Kirby Morrill todavía puede describir el incidente con detalles que jamás dejarán su mente. Y recuerdo sus ojos cuando traté de correr, cuando miré hacia atrás por encima del hombro. Están grabados en mi mente. Los veo cuando no puedo dormir por la noche, noches como la anterior, mientras contemplaba escribir esta carta. El hombre que murió en manos de Jordan fue Ronnie Sánchez, y su historia es realmente lamentable. Ronald Sánchez Jr. nació y se crió en Garden Grove, California, cerca de Anaheim, junto con 3 hermanos y una hermana. Se graduó de Santiago High School en 1994 y entró al ejército en abril de 1995. Se desplegó en Irak en 2003, 2005 y 2007 y dejó el servicio en el 2011. En Irak trabajó en puentes y proyectos de construcción y también tuvo la tarea de conducir a los principales comandantes por todo el país. Después de dejar el ejército vivió en Missouri y cayó en una profunda depresión. Según su exesposa Elizabeth Sánchez, él pasaba los días durmiendo y las noches viendo televisión y jugando videojuegos. Él salía rara vez de la casa y lo hacía solamente a altas horas de la noche para evitar estar rodeado de gente. Finalmente le fue sugerido que se mudara a Oklahoma, donde se administran muchos programas de recreación para veteranos en recuperación, que es el lugar donde por fin él podría salir un poco más de su casa y vivir la vida nuevamente. Entonces, después de 16 años en el ejército y 3 giras por Irak como ingeniero de combate, al veterano de 43 años le tomó muchísimo tiempo salir de esta nube de depresión y trastorno de estrés postraumático, el cual lo había mantenido encerrado en su casa de Oklahoma. Evitaba personas a toda costa. Poco a poco, debido al programa de recuperación, volvió a salir y redescubrió su amor por el aire libre. En febrero, Sánchez decidió asumir otro desafío. Intentaría una caminata a través del sendero de los Apalaches, todos los 3.500 kilómetros desde Georgia a Maine, comenzando el viaje antes que la mayoría porque su ritmo sería más lento. De los 5.000 excursionistas que se registrarían esa temporada, Sánchez fue el número 21 en la lista. A mitad del camino, los problemas en las rodillas y los hombros, objeto de repetidas cirugías después de años en el ejército, lo obligaron a salir del camino durante semanas. Según su ex esposa, a pesar de todos estos problemas que tenía, del trauma, de todo lo que le pasó en la guerra, él tenía un gran corazón y ayudaría a cualquier persona que estuviera en su camino. Él estaba recuperando su vida, había comenzado a caminar a pesar de los problemas en las rodillas y estaba conociendo gente en el sendero. Intentaba volver a confiar en las personas. Es entonces que él conoció a Gooder, propietario del Gooder Grove Adventure Hostel. Él dijo lo siguiente: cuando comencé a operar este hostel, había varios veteranos que estaban tratando de curar las heridas. El camino les ayuda a sanar. La naturaleza merece todo el crédito por eso, y según él, Sánchez no fue una excepción. El dolor que tenía era intenso cuando llegó al albergue por primera vez y no estaba seguro de poder continuar, pero Gooder dijo que no dejaría que Sánchez se rindiera. Le ofreció un lugar para quedarse a cambio de ayudarlo a administrar el lugar durante algunas semanas. El albergue tenía solamente 3 reglas: ser amable, ser limpio y simplemente ser. Sánchez ayudó a Gooder durante ese tiempo con las habitaciones. Él dijo que Sánchez hizo caminatas meditativas
alternativas para probar sus piernas mientras se recuperaba. Él le enseñó algunas técnicas de Tai Chi que había aprendido para ayudarlo a alinear correctamente las rodillas cuando caminaba, para no lastimarse más. Sin embargo, hubo más problemas que requirieron un poco más de tiempo. Según Gooder, Sánchez no podía apagar su cerebro y los recuerdos llegaban siempre, volvían. Por eso Sánchez buscaba un poco de paz mental haciendo ese camino. Después de un tiempo fortaleciendo su mente y su cuerpo, Sánchez volvió. Elizabeth dijo que su ex marido era un campista experimentado y tranquilo en situaciones peligrosas. Además dijo que siempre llevaba un cuchillo pero ningún otro tipo de arma porque se sentía muy seguro ahí afuera. Elizabeth también comenta que cree que la persona que fue apuñalada durante el incidente, la persona que sobrevivió, era conocida recientemente de Sánchez. Como digo, él había ido a ese viaje con predisposición para conocer personas y pasarla bien, y es lo que había hecho durante todo ese camino. Quiere decir que en el momento en el cual fue atacado, él estaba tranquilo, estaba intentando recuperar su vida y por fin lo estaba logrando. Por lo tanto, es lamentable que haya terminado así. Algunas de las personas que estaban ahí y que lo habían conocido durante el trayecto piensan que él se lanzó hacia Jordan para detenerlo de buscar a los otros que se habían ido y que sus últimos momentos fueron más bien un acto de heroísmo. De momento eso es todo porque me parece que va a ser mejor esperar a leer el libro para saber un poco más cómo fue todo, cómo eran las vidas de Taylor y Chris, así como también puede ser que hablen con las otras víctimas para tener un mayor contexto de lo que sucedía y de cómo se dio cada uno de los incidentes. A pesar de que dijo después, una vez que fue capturado, que lamentaba haber hecho estas cosas, de todas formas lo intentó varias veces. El caso de Taylor y Chris probablemente no sea el primero que este hombre haya intentado hacer. Ellos escaparon por la pura adrenalina de la situación y aparte porque estaban en un lugar no del todo desprevenidos. Es decir, de no ser por el choque, si todavía estaban en su carpa, tal vez la historia sería diferente. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes con respecto a este caso. ¿Lo habían visto antes? Tal vez fueron una de esas personas que me lo recomendó en TikTok, así que déjenmelo ahí abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de estas plataformas. Así que sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.